Buenas tardes, soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana. Mi nombre es Cristina Pailiacho. Hoy hablaremos sobre el capítulo número 2 de Martín Vivaldi, denominado Claridad y Orden. Elementos de la oración o frase. La oración gramatical se la define como la palabra o conjunto de palabras con sentido completo y con una unidad de entonación. La oración también consta de sujeto y predicado. Ejemplo: Don Luis está siempre un poco cansado. Sujeto: Don Luis, porque es de quien se habla en la oración. Predicado: está siempre un poco cansado, porque es lo que Don Luis está realizando. Predicado, sus clases. El predicado puede ser verbal y nominal. Verbal: lo que se dice del sujeto está expresado esencialmente por un verbo. Nominal: consta de un nombre con o sin complementos. Generalmente, el predicado nominal va ligado al sujeto por los verbos ser o estar. Es decir, que mientras el predicado verbal nos dice lo que hace el sujeto, el predicado nominal no expresa acción, sino una manera de ser o de estar. Ejemplos: los aviones de reacción son muy veloces. El Amazonas es el río más caudaloso del mundo. Mi primo es capitán. Mi padre está enfermo. Los verbos ser y estar en estas oraciones se llaman verbos copulativos. Y aunque tengan verbo copulativo, estas oraciones se llaman nominales y no verbales, porque ser y estar no tienen aquí un contenido de significación. Al verbo copulativo se le considera como si formara un todo con el predicado nominal. Para comprender la función copulativa del verbo ser, basta con suprimirlo. Ejemplos: el Amazonas, el río más caudaloso del mundo. Mi primo, capitán. Mi padre, enfermo. El sentido de la frase no se ha perdido al suprimir el verbo ser. Frase, periodo y cláusula. La frase es la menor unidad del lenguaje con sentido completo. Periodo: una serie de frases yuxtapuestas o unidas por medio de partículas. Cláusula: combina una o varias frases de sentido indeterminado con otra principal de valor independiente. La frase inarticulada y la frase nominal. Una frase definida como un enunciado que se basta a sí mismo puede consistir en un mínimo de elementos que ni siquiera es preciso que sean gramaticales. Ejemplos: oiga, cállese, Se afirma también que un grupo de palabras o una sola puede ser significativo, sin necesidad de estar construido. Así sucede en los títulos, anuncios y órdenes. Ejemplo: lavabo al final del pasillo, prohibido fumar, armas al hombro. La frase larga y el periodo. La frase larga afirma y también puede ser interminable, pero puede ser interminable si solo consiste en miembros hilvanados entre sí. Si está como descoyuntada, sin una armadura central, no tiene ninguno de los rasgos del periodo. El periodo es un conjunto, un todo, una unidad, una arquitectura que representa el desarrollo de un pensamiento con una idea central como eje. También está expresada dicha idea por medio de una agrupación de miembros armonizados en torno a un verbo y tras un sujeto como guía. Oración y sintagma. La oración es toda forma lingüística que no está incluida en otra forma lingüística más amplia. Sintagma: forma lingüística constituida por más de una palabra. Estos son los párrafos. Elementos modificadores y frases modificadoras. Llamamos elemento modificador a la palabra que se une a una parte de la frase para calificar o determinar su significación. Ejemplo: los niños compran caramelos. Modificaciones: los niños rubios compran caramelos. Los niños compran aquí caramelos. Los niños compran caramelos de menta. Orden de las palabras y construcción de la frase. Orden sintáctico. Para construir una frase hay que tener en cuenta
los siguientes aspectos. Pero la construcción de la frase no está sometida a reglas fijas, sino que goza de libertad y de holgura. Libertad no quiere decir libertinaje, ni la holgura indica una desconexión arbitraria entre los elementos de la frase. Quiere decirse que en realidad, al escribir, manda el interés psicológico. Y para construirla hay que tener en cuenta los principios sintácticos, el orden lógico y la construcción armoniosa. La construcción sintáctica es la que ordena los elementos de la frase según su función gramatical, y estos constan de sujeto y predicado, que son los más importantes. Construcción lógica, el orden de las palabras y el orden de las ideas. El orden de las palabras se gobierna más por intereses psicológicos que por la estructura gramatical y se resume en unas cuantas reglas. A. Conviene ligar las ideas de entre dos o más frases. B. Deben presentarse tales ideas según su importancia. C. Es necesario evitar las faltas de sentido que resultan de no respetar el orden lógico-psicológico de nuestro pensamiento. Ejemplo: mi primo Juan, ingeniero de caminos, regaló todos sus libros a mi padre poco antes de morir. Construcción lógica. Continuación, la cohesión en el párrafo y las frases desordenadas. La cohesión, donde verdaderamente tiene importancia el orden lógico, no es en la frase unitaria, sino en el párrafo o en el periodo. Para conseguir la debida cohesión en un párrafo o periodo, debe procurarse ligar la idea inicial de una frase a la idea de la frase precedente. Construcción lógica. Conclusión. El relativo que y su antecedente. El pronombre relativo. Aquí interviene el pronombre relativo. Un ejemplo: señalaré un capítulo en este libro que me parece muy interesante. Escríbase mejor: señalaré en este libro un capítulo que me parece muy interesante. Fisonomía de la construcción española. Es el orden de las palabras, pero la anteposición más frecuente y característica en el español es la del verbo, que tiende a ocupar el primer lugar de la oración. Con ello se consigue un efecto estilístico de mayor viveza, destacándose el valor de la acción que el verbo representa. También consta de un perfil estilístico del idioma español. Primero, poca gramaticalización. De nuestro idioma se manifiestan los siguientes rasgos gramaticales y fundamentales. Primero, gran libertad en el orden de las palabras, posibilidad de usar el sustantivo sin ayuda de artículos que lo determinen, posibilidad de usar el verbo sin ayuda del pronombre sujeto, escasa contracción de los artículos y preposiciones, poco uso de preposiciones vacías, poca frecuencia de palabras de refuerzo. Otro punto, la influencia popular. En la evolución y en el carácter del español, el factor más activo no es el ejemplo literario de una minoría, ni el habla particular de la aristocracia, sino el habla popular. La efectividad. Predomina en la psicología española una fuerza afectiva. Y por último, el predominio de la acción. El idioma español, según Criado de Val, se caracteriza por su dinamismo, demostrado entre otros por los siguientes datos: predominio del verbo sobre las formas nominales, decadencia de la voz pasiva y predominio del gerundio sobre el participio. La colocación de modificativos y la claridad de la frase. Son modificativos aquellos vocablos o frases breves que alteran de algún modo el sentido del pensamiento. La mayoría de ellos son adverbios o frases adverbiales. El problema práctico que se nos plantea con los modificativos es el de su
exacta colocación, lo cual requiere decir que dichos modificativos deben colocarse lo más cerca posible de la palabra o frase que modifican, pero los que deben tener una especial atención son los siguientes: entonces, luego, casi, solamente, apenas, enseguida. Unidad de propósito o la coherencia entre la idea principal y las ideas secundarias. En algunos tratados de redacción se estudia un capítulo especial dedicado a la singularidad de propósito y que nosotros llamaremos unidad de propósito. Tal unidad de propósito significa que en todo párrafo o periodo formado por una serie de frases encadenadas tiene que haber cierta coherencia entre la idea principal expresada y las ideas complementarias o secundarias. Problemas de redacción en las frases ligadas, la elipsis y la construcción nominal. Como complemento incluimos la construcción, el que se refiere a la convivencia de ligar bien las frases entre sí. Para evitar confusiones. Para ello hay que tener presentes las reglas estudiadas, las reglas de construcción lógica y sintáctica. Las partículas y su importancia como elementos de enlace. Los llamamos partículas o elementos de transición entre las frases de las preposiciones, conjunciones y adverbios. Su falta en ocasiones da lugar a un estilo incoherente e inacabado. Ejemplo, el conductor pisó a fondo el acelerador, no consiguió pasar al otro coche. Aquí hace falta de una preposición y quedaría así: el conductor pisó a fondo el acelerador, pero no consiguió pasar al otro coche. Entre estas frases falta la partícula pero, elemento de transmisión que aclara el sentido de nuestro pensamiento. Coherencia y claridad en los párrafos. La coherencia se altera y la expresión pierde la claridad cuando se producen cambios poco correctos. A. Alteraciones en torno al sujeto. Si decimos, por ejemplo, Martínez era un hábil delantero, pero la defensa contraria era agilísima para poder ser desbordada. La expresión es incorrecta porque pasamos de una frase que gira en torno a Martínez a otra ligada a ella, pero, en la que el sujeto es la defensa contraria. Dado que la conjunción adversativa pero es al mismo tiempo copulativa, resulta ilógico ligar dos frases con dos sujetos distintos. Alteraciones en el verbo. Esto quiere decir que se producen por falta de uniformidad en el empleo de la persona, voz o tiempo del verbo. Variedad y armonía. La elección del periodo corto o largo plantea interesantes problemas de redacción. Otro punto también es que conviene alterar las frases cortas con largas para que de lo escrito resulte variado y armonioso. Lo amplio y lo ampuloso. Lo dicho respecto al periodo amplio vale solo como consideración de orden práctico, es decir, para evitar al escritor y al lector el perderse en un laberinto de frases no siempre perfectamente encadenadas entre sí. Cuando el periodo amplio lo maneja un maestro de estilo, nada tenemos que decir contra tal modo de hacer. Gracias.